Vamos a ver ahora el libro de Deuteronomio y vamos a hacer un viaje por este libro, el número 5 que escribió Moisés, aunque la última parte muy probable lo escribió alguien más porque habla de su muerte. Pero el mensaje que trae Deuteronomio es algo que podemos aprender y aún Jesucristo usó este libro para poder contrarrestar al diablo cuando fue tentado en el desierto. Usó tres pasajes, tres porciones del libro de Deuteronomio, capítulo 6, dos versículos, y capítulo 8 de este libro. Y este libro se usó bastante en el Nuevo Testamento. Hay como 80 referencias de perdido que se mencionan en el Nuevo Testamento del libro de Deuteronomio. Ahora, Deuteronomio quiere decir el segundo, la segunda ley. O sea que se vuelve a dar la ley de Dios porque ahora era una nueva generación. Los últimos 40 años, 38 años para ser exacto, que vagaron en el desierto, toda esa generación arriba de 20 años murió. Entonces los que eran de 19 para abajo al crecer y ahora eran los que estaban guiando al pueblo de Dios, ahora necesitaban volver a oír las enseñanzas, las instrucciones, lo que Moisés recibió de Dios para compartir al pueblo de Dios. El libro de Deuteronomio es compuesto de varios mensajes, discursos o sermones que les dio Moisés. Hay de perdido tres. El primer sermón está en el capítulo 1 al 4 de Deuteronomio, donde habla acerca del el recordar, repasar lo que Dios había hecho, porque muchos de ellos estaban muy chiquillos o algunos quizás ya se les había olvidado. Es otra vez un repaso de lo que Dios había hecho, todos los milagros, cómo salieron de Egipto y cómo Dios los ayudó en medio del desierto, proveyó alimento, agua, la ropa no se les acabó, el calzado, todo ello les explica y da un repaso Moisés de cómo Dios había bendecido al pueblo de Dios, porque era una nueva generación. Ese es el primer mensaje que da del 1 al 4. Pero luego el mensaje más extenso es el segundo mensaje, que es del capítulo 5 al capítulo 28. Y en ello es donde él les explica acerca de que el pueblo necesitaba entregarse a Dios, dedicar su vida a Dios y obedecer a Dios si es de que van a poder continuar ser el pueblo de Dios. Ahora, aquí es donde en esta sección les da otro repaso de las leyes, los 10 mandamientos, y les da en detalle cada una de los 10 mandamientos, y termina diciendo las bendiciones si obedecen a Dios y las maldiciones si acaso no obedecen a Dios y siguen su ley. Ese es el segundo mensaje. El tercer mensaje es del 29 al 30. Es un poco más breve y en ello otra vez les da un vistazo un repaso de lo que Dios había hecho, y luego también para poder incitarlos a lo que van a ver que Dios va a hacer. Si eso hizo anteriormente, ahora sus ojos van a poder ver, como ya lo habían visto, habían derrotado varias naciones ya que estaban en el camino. Esta nueva generación los había devorado y los había eliminado, y ahora van a continuar viendo cuando entren a la tierra prometida cómo Dios iba a estar con ellos. Pero si acaso también les explica si había necesidad de fallarle, entonces había arrepentimiento y Dios podía restaurarles, pero iba a haber consecuencias si no se arrepentían o si le fallaban a Dios. Y la última parte o la conclusión o parte de Deuteronomio son los últimos días de Moisés. Y en ello, en los capítulos 31 al 34, es como una despedida que Moisés hace con el pueblo de Dios. Primeramente, una vez más repasa como ya había sido seleccionado por Dios Josué, e iba a ser el nuevo líder que iba a llevar al pueblo a la tierra, a entrar a la tierra prometida.
También se encuentra al final un cántico de Moisés que él alaba al Señor y da características y es una canción tremenda. Canta Moisés de las diferentes cualidades de Dios, las diferentes caracteres de Dios. Más bien es este cántico. Y luego da su última bendición, como lo hizo Jacob, a cada tribu. Dios entonces le da palabras para despedirse de cada tribu con una bendición que hace Moisés por ellos. Y luego termina el último capítulo cuando Dios ya se lo lleva al monte Nebo y ahí alcanza a ver toda la tierra prometida. Dios le da una visión, Dios le da a ver de ahí de esa altura todo lo que era y que él no podía entrar, pero como quiera para poder gozar de lo que iba a hacer Dios a dejar entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y ahí es donde Dios lo sepulta, Dios lo entierra, Dios se encarga del funeral de Moisés. Así termina el libro que es los 5 libros que escribió Moisés, terminando con Deuteronomio. La conclusión, estoy seguro que Josué y otros escribieron los detalles, los datos de la muerte final de Moisés. Eso es en breve un poquito de qué se trata el libro de Deuteronomio. Y es un libro que Jesús mismo lo utilizó para cuando le hicieron la pregunta más importante que le hayan hecho los fariseos y los escribas en aquellos tiempos, que cuál era la ley más importante, y ahí es donde dijo, y viene de este libro: amarás a tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas y toda tu alma. Viene del libro de Deuteronomio. Entonces, ¿cuál es el versículo clave? Hay muchos versículos muy importantes en este libro, pero yo escogí el Deuteronomio 29:29. Es un versículo que se puede memorizar, un versículo clave que podríamos decir de todos los pasajes de este libro de Deuteronomio. Y estamos tratando de sacar un versículo de cada libro de la Biblia. Si los marca y se los aprende, entonces puede memorizarse y aprenderse de perdido un versículo de cada libro de la Biblia. Ya vamos en el 5.º libro y este es el versículo de Deuteronomio 29:29. Y así dice el versículo clave: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ese es el versículo clave, que las cosas secretas son de Dios y las reveladas, las que nos deja saber, esas son de nosotros. Hay muchas cosas que no entendemos, que no vamos a llegar a la conclusión de cosas, que vamos a tener que esperar hasta en la eternidad, que Dios nos explique o Dios nos de alguna manera nos dé más aclaración de cosas que aquí no vamos a entender y que no tenemos la capacidad quizás para poder saber todas las cosas que Dios quiere que lleguemos a aprender, que va a tomar toda la eternidad para poder ser instruidos. Ojalá que tengamos ese espíritu de instrucción y deseo, de hambre, de querer conocer más de Dios. Eso nos trae entonces por último a un mensaje. Queremos también traer un mensaje de cada libro de la Biblia. Pues hoy vamos a ver el mensaje que se encuentra en el capítulo 29. Allí habla acerca del pacto de Dios, el pacto que Dios hace con su pueblo, porque ya lo había hecho con Abraham, y luego siguió con Isaac, Jacob. El pueblo de Israel fue escogido y Dios hace un pacto con el hombre, con esta nación específicamente, para poder traer al Mesías, al Salvador. En el capítulo 29 de Deuteronomio, como ya vimos el último versículo, pero aquí es el lugar que quisiera compartir el mensaje de esta hora y que puede ser de edificación para su vida. Escuche lo que dice el capítulo 29 y dice así: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo:
vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Este capítulo entonces es el tercer sermón en que menciona el libro de Deuteronomio que Moisés le trajo al pueblo de Dios. Vemos primeramente entonces al Dios del pacto. En este libro y la demás Biblia vemos que Dios es único. No hay otro Dios. Dios es un Dios justo y que trae justicia. El hombre, por más que quiera ser justo y traer justicia, fallamos. Pero Dios siempre es justo y es la justicia. Él trae justicia en cualquier caso porque Él conoce todas las cosas. También este Dios del pacto es un Dios que gobierna y está en control y es el soberano. Él está dirigiendo y controlando aún porque Él tiene el poder y sostiene todas las cosas en su lugar. Ahora, Él es celoso y no tolera rivales. Cuando el hombre cría y hace otros dioses o sigue otros dioses, Dios tiene celo. Porque el pueblo, los creyentes son de Él. Y si el pueblo se desvía y sigue otros dioses, Dios demuestra su celo. Al mismo tiempo, este Dios del pacto es generoso. Todo lo que tenemos es de Él. Y Él es un Dios que comparte todo lo que hay, viene de Dios. No hay nada que no viene de Dios. Todo procede de Dios. Y luego Dios es Padre a Israel. Dios es nuestro Padre, pero ahora igual manera la iglesia entra como adoptiva. O sea, nosotros venimos a ser adoptados en la fe. Cuando el creyente pone su confianza y cree a este Dios de este pacto y que hace un acuerdo con Dios, entonces Dios viene a ser nuestro Padre. Por eso nos instruyó nuestro Señor Jesucristo cuando la famosa oración que le dijo al pueblo cómo debía de orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos dirigimos siempre a Dios como Padre. Dios es nuestro Padre y aún Jesucristo nos guió en esa oración. Subimos entonces en cuanto al pacto con Dios. Dios es un Dios que transcende o está arriba de todas las cosas y Él cumple con todo lo que Él promete. Ahora espera que nosotros también. Por eso este libro fue dado para dar un repaso otra vez a esta nueva generación, este nuevo pueblo que ahora estaba creciendo y creció y ahora iba a entrar a la tierra prometida, para saber lo que Dios esperaba y cómo quería que se hicieran las cosas en obediencia a Él. Había ciertas, segundo, obligaciones del pacto. Y estas obligaciones corresponde a que usted y yo, o sea, el pueblo de Dios, obedezca absolutamente a Dios. Dios espera que lo sigamos y obedezcamos su ley, sus instrucciones al pie de la letra. Pero hay que conocer su palabra. Y es por eso que Moisés dio estos sermones, dio esas explicaciones. Una vez más repasó las reglas que Dios espera que sean obedecidas. Y luego vemos que debe de ser del corazón. Tenemos que amar. Cuando menciona que amemos a Dios con nuestro corazón, al prójimo con nuestro corazón, o sea que tiene que ser de corazón, no tiene que ser a fuerza porque tenemos que, sino que debe de nacernos, debemos de tener el deseo de amar a otros, amar lo que Dios ama. Y pues continuamente Dios nos hace y nos recuerda de estas obligaciones y por eso aquí vemos una vez más ese recuerdo. Y luego era necesario por eso ahora continuar educando a nuestros hijos y a todos los que están alrededor, que vienen de fuera o son de otras fees o tienen otras creencias, enseñarles lo que Dios espera, lo que Dios quiere por ejemplo y por práctica, y aún así educar y dar
aún a nuestros hijos las instrucciones que debemos de dar. Esas es las obligaciones del pacto. Pero luego hay beneficios. Tercero, en guardar el pacto de Dios. Si guardamos el pacto, aquí promete, continúa diciendo en este último sermón, que va a prosperar la nación. Y los enemigos que quieran hacernos daño, y aún como a Israel específicamente, iban a ser derrotados. Igual que a hoy, si el enemigo quiere atacar la iglesia, el Señor protege su iglesia porque Él es el que formó su iglesia y la cuida. Pero aquí estamos viendo en Deuteronomio cómo Dios prospera, y eso es uno de los beneficios en guardar el pacto, pero no necesariamente está hablando de, aunque incluye lo material, pero estamos viendo de que nacionalmente el pueblo es bendecido cuando guardamos el acuerdo y las leyes y las reglas de Dios. También la tierra prospera cuando el pueblo está en obediencia. Cuando no, vemos la sequedad, vemos cómo la tierra se desbalancea y se va a seguir desbalanceando por no guardar la ley de Dios. Cuando desobedecemos, hay un precio que pagar. También la familia se prospera. O sea que como familia somos bendecidos. Dios sigue dando y multiplica la familia que busca al Señor, que guarda al Señor, y llega a ser una familia próspera, una familia que Dios le suple todas las necesidades que necesita. Y en lo personal, claro, si guardamos, la palabra de Dios nos da salud, nos da larga vida, nos bendice con familia, con hijos, con hijas y aún con parientes, y a través de ello poderlos ayudar y ser una bendición, especialmente espiritualmente hablando. Y por último, el resultado que hay si quebramos el pacto de Dios. Y Dios es muy claro. Dios especifica que viene desastre. Desastre a una nación, y permite que vengan derrotas y que el enemigo venga, y a través de el enemigo trayendo problemas al pueblo de Dios, entonces es como la nación busca y clama a Dios, y Dios obra y Dios responde. Se ve más adelante después en el libro de Jueces cómo era un ciclo de que el pueblo se apartaba de Dios, clamaba a Dios, Dios les mandaba un líder y otra vez restaurados. Y venía un tiempo de prosperidad y una vez más caían, desobedecían a Dios y venía desastre. Estamos viendo que el resultado que hay en quebrar el pacto de Dios afecta a nuestra nación, afecta al pueblo de Dios, y aquí especialmente al pueblo de Dios de Israel. La tierra sufre, la tierra, como ya vimos, por no guardar la ley de Dios, por quebrar la ley de Dios, entonces por eso la tierra gime y está gimiendo. Desde el momento que el hombre desobedeció a Dios, ha venido desastre tras desastre, y se va a seguir intensificando hasta el final, cuando viene el juicio de Dios, que va a venir desastre tras desastre a esta tierra. Pero más que nada, la gente, el pueblo de Dios, va a ser castigado. Viene toda clase de juicio cuando el pueblo niega y rechaza y no obedece a Dios. Y es por eso que aquí Dios habla a Moisés, y en este sermón les da las condiciones, las cosas necesarias para poder obedecer y guardar el pacto con Dios. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con la iglesia y con nosotros ahora en nuestro día? Pues de igual manera, nosotros ahora tenemos un acuerdo con el Señor Jesucristo. El pueblo de Israel, Dios lo escogió, los llamó, y mientras que ellos rechazaron a su Mesías cuando vino, la iglesia Jesús la establece. La iglesia viene después, cuando ya vino Jesús y dijo que él iba a formar, a establecer, y la iglesia ha crecido. Y viene ya por su iglesia el Señor. Pero hay muchos reglamentos y leyes y instrucción, que es la palabra de Dios. Ahora tenemos el Nuevo Testamento adicional al Antiguo para podernos guiar. El Antiguo Testamento es como una sombra, y el Nuevo Testamento ahora es el cumplimiento y la luz clara de lo que Dios espera de nosotros. Dios
Si guardamos su pacto, nos va a bendecir. Dios desea y quiere bendecirnos. Pero si nosotros desobedecemos o hacemos lo que queramos o practicamos cosas que Dios no ha mandado, entonces llega la maldición. Y es por eso que nosotros a través de ello buscamos al rostro de Dios. Ojalá que usted sea uno de esos que ahora entiende que tenemos que hacer acuerdo con Dios, que necesitamos confiar en Dios, poner nuestra fe en nuestro Dios, que Dios es real, que Dios es todopoderoso, que Dios es justo, misericordioso, que Él es el soberano, que está en control de todas las cosas. Ese Dios es el que ahora necesitamos seguir. Y este libro de Deuteronomio apuntaba y dirigía al pueblo a que cada sermón que dio Moisés en este libro fue para que guardaran el pacto que ya había hecho Dios con su pueblo, pero porque desobedeció y no quiso confiar en Dios, Dios los castigó. Y Dios sigue castigando a todo aquel que no se somete a Dios. Ahora tenemos la voluntad, ahora tenemos la oportunidad para poder decirle sí a Dios o no. Está en usted. Ojalá que usted sea uno de esos que diga: yo seguiré al Señor, yo obedeceré a Dios. Que Dios le dé la sabiduría para que escudriñe su palabra, obedezca a Dios, y Dios le ha hecho de tal manera que usted y yo tenemos la capacidad de obedecer o desobedecer. Que Dios nos ayude a poder ser obedientes y ser bendecidos y no maldecidos por nuestro Dios. ¿Qué vas a decidir tú? Si en este día Dios te está hablando y necesitas buscarle a Él, clama, nomás clama a Él. Y dice la palabra: si con tus labios clamares el nombre del Señor Jesús y le dices a Él: sálvame, soy pecador, necesito que me rescates. Dios viene a su vida, el Espíritu Santo viene y lo sella, y dice el Nuevo Testamento, viene a ser usted escogido de Dios. Pero tiene que confiar, poner su fe. Dios obra de tal manera que lo lleva a que usted obedezca la ley y los mandatos de Dios. Vamos a orar para que eso ocurra. Y si Dios le habla a su vida y usted quiere comunicarme algo, mándeme un mensaje para afirmar su decisión que ha hecho para nuestro Dios. Estamos listos si acaso tiene una pregunta o algo para poderle ayudar. Veremos el siguiente libro que sigue después de Deuteronomio la siguiente vez, el libro de Josué. Un libro muy hermoso que ojalá que también lo pueda escudriñar y estudiar un día. El libro de Josué es el que nos sigue, donde vamos a ver victoria tras victoria y también vamos a ver la mano de Dios. Vamos a orar para despedirnos y que Dios lo bendiga. Padre, en esta hora, aquel que me escucha, que la instrucción que recibió hoy le ayude para realizar que usted hace pacto con el hombre. Oh Señor, que el hombre busque a Dios, el hombre que oiga y que tiene fe y que cree la palabra y que usted, su espíritu, y aún trabaja en su vida, que pueda responder a usted. Gracias, Señor, porque nos ha dejado a saber cómo en aquel tiempo usó a Moisés, ahora usted usa la palabra de Dios, el Espíritu Santo y a Jesús, que sean reales en nuestra vida a través del Nuevo Testamento. Bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia, cuídenos, guárdenos, que busquemos el nombre del Señor. Le pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.